Y bueno, hermanos, hoy tenemos nuestra clase del taller para padres, el capítulo número 6. Nada más antes de comenzar unas precisiones, creo que estábamos un poco desfasados. Bueno, yo estaba poniendo las invitaciones algo desfasados nuestros capítulos. Lo que pasa es que llevamos más clases de los capítulos que son. Entonces ahí fue donde estaba yo poniendo un capítulo más, digamos. Ahorita estamos viendo el capítulo o vamos a ver el capítulo número 6, ¿sí? Vimos el capítulo 1, que es Socorro, me cambiaron a mi hijo. Ese fue el capítulo 1. El capítulo 2, ¿qué me está pasando? No reconozco mi cuerpo. Ese fue el capítulo número 2. El capítulo 3, bájenme de esta montaña rusa, ¿verdad? Así se llamó el capítulo 3. El capítulo 4, me sacas de quicio, hijo, ¿sí? Cuando empezamos a hablar del enojo. Y el capítulo 5, que vimos hace 15 días, es auxilio, mi adolescente está enojado, ¿sí? Y hoy vamos a ver el capítulo número 6, que es auxilio, perdón, es aquí, déjame, no quiero que me vean llegar con mi padre, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el capítulo número 6, ¿verdad? La verdad, hermano, estaba pensando que pues, que estos talleres también se toman, digamos, uno lo puede percibir, ahorita que dijo nuestro hermano Vicente, que todo lo percibimos diferente, sí, pero a mí me gustaría o me hubiera gustado tener este taller, por ejemplo, de manera presencial, ¿no? Pero creo que también, pues digo, no nos pudiéramos reunir de tantos lugares cada 15 días como lo estamos haciendo pues en esta hora, ¿no? Y en estos momentos. Y esa es una bendición, ¿no? A lo que nos ha llevado la pandemia, ¿no? Que podamos estar nosotros congregados, reunidos como familia, ¿verdad? Como una misma familia, de diferentes partes, ¿no? Y esto es una gran bendición, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar nuestro capítulo número 6. Ok. Estamos viendo entonces, o vamos a ver acerca del capítulo número 6 de este taller para padres. Aquí déjame. No quiero que me vean llegar con mi padre, ¿sí? Fíjense, hermanos, que este capítulo sí bueno, como que me llevó como a entrar un poquito a pensar, o me llevó a pensar en cómo somos a veces como papás, ¿no? Y cómo es que el mundo, digamos, percibe o cómo el mundo quiere guiar también a nuestros hijos. Y cómo es que, digamos, de la parte de la iglesia o de parte de Dios, cómo es que Él los quiere llevar también hacia, pues, hacia su, uh, pues hacia su reino, ¿sí? Y cómo es que Él nos instruye para que nosotros nos manejemos de esta manera, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay una necesidad del adolescente de pertenecer, ¿no? Esto sin duda que es algo que nosotros nos vamos a dar cuenta con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están creciendo, cuando nuestros hijos ya están entrando en la adolescencia, vamos a ver unos cambios tan radicales a veces en su persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos precisamente van a querer experimentar, bueno, de dónde o a dónde pertenecen. Y muchos de ellos van a pasar por diferentes grupos, ¿sí? A veces o muchas veces a nosotros como padres no nos va a gustar la forma, por ejemplo, en que ellos se van a expresar o la forma en que ellos van a empezar a buscar precisamente su identidad, ¿no? Pero es algo cierto, hermanos, que nosotros debemos, digamos, tener en cuenta
su individualidad, pero también no debemos dejar pasar que nosotros como padres también debemos ser una guía para nuestros hijos, ¿sí? Dice aquí Eclesiastés 11 de 9 a 10. Alégrate, joven, en tu juventud. Fíjense cómo es que la Biblia y cómo es que nuestro Dios se refiere al joven, se refiere a aquel que está acá también comenzando a vivir precisamente como un ser aparte, como alguien que quiere vivir, pues que quiere experimentar cosas, ¿no? Y la Biblia no nos habla y la Biblia no nos dice no lo hagas, ¿no? La Biblia dice, y es clara, alégrate joven en tu juventud y toma el placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, ¿no? Dios quiere que precisamente los jóvenes vivan, y esto es algo que vino a traer también cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es algo que quiere Dios. Pero también lo que Dios quiere es, dice, sí, está bien, anda en los caminos de tu corazón, alégrate, pero toma en cuenta que cada cosa que tú hagas va a tener también una consecuencia. Y sobre cada cosa que hagas, también te va a juzgar Dios. Pero después de que dice eso, el versículo dice, quita pues de tu corazón el enojo, o sea, no vivas amargado, o sea, vive bien. Pero me puse a pensar algo también con respecto a lo que decía también la autora. Y es que muchas veces no es que el joven esté enojado, sino que los papás nos hacemos enojar precisamente. Porque ellos están buscando pertenecer a un grupo y nosotros no los queremos dejar que ellos pertenezcan a un grupo que busquen precisamente su identidad, sino que nosotros los estamos queriendo hacer que ellos se parezcan mucho a nosotros. Y viéndolo bien, hermanos, fíjense en sus hijos, fíjense en los hijos de otras familias, a los adolescentes de otras familias, y perciban si no son como copiecitas, ¿verdad?, de los papás, ¿no? ¿Y cuántos de los adolescentes precisamente están buscando o están siendo libres para buscar su identidad? No quiero decir con esto de que los papás no los estén guiando, no los estén ayudando, sino de que precisamente los papás en esa ayuda los están llevando a que sus hijos sean quienes estén buscando o quienes estén encontrando, pues, su propia identidad, quiénes son. Y una de las ayudas precisamente es que ustedes como papás los llevan cada 8 días a la iglesia. Esa es una de las más grandes ayudas, creo, a mi parecer. Y la autora maneja 3 cosas en esta búsqueda, ¿no? Los adolescentes, dice ella, pareciera que son como un club, ¿no? En la adolescencia, cuando ellos entran a buscar en la adolescencia, pareciera que ellos están buscando, o ellos están como en un club, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas de este club? Bueno, una de ellas precisamente es la vestimenta. ¿Y saben qué? Yo les puse esta imagen que muchos o muchas de ustedes conocen. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Alguien sabe? Lance. Sí, ¿verdad? Luego, son flans. ¿Saben qué? Y yo me acuerdo precisamente, o acuérdense de las épocas cuando estaba Flans, cómo era la vestimenta de los chicos en esa ocasión.
O sea, algo que se quedó para tal vez muchas mujeres, los flecos, ¿verdad? Los cabellos así levantados, los tenis blancos, como hombres, tal vez los paliacates, no sé, bueno, también como mujeres, pero la forma de vestir, por ejemplo, de los 80s es muy diferente a la forma de vestir de ahora, ¿no? Aunque a veces como que se reciclan las modas, pero es algo que como adolescentes vivimos, ¿no? Y es algo que como adolescentes sus hijos van a vivir. Tu hijo va a buscar su individualidad a través del atuendo. Y es cierto, la autora hablaba de que si tu hijo no, o sea que si tu hijo no es muy diferente, entonces pues créeme que tu hijo pues no está haciendo o no está buscando precisamente su identidad, ¿no? Hay algunos que digo, son más extravagantes respecto también a su temperamento, como hemos visto, ¿no? Hay quienes son más tranquilos, ¿verdad? Y no les van a gustar las mismas cosas. Por ejemplo, en el caso de hermanos que sean hermanos adolescentes o hermanos incluso gemelos, hay uno que se va a vestir tal vez extravagante, pero el otro va a ser su vestimenta así más tranquila, ¿no? Entonces, eso lo debemos de ver, ¿sí? Y es tan importante la vestimenta para los chicos, ¿verdad? ¿Por qué? Algo que me gustó fue esta frase de la autora. No sé quién soy, hablando del chico, ni sé qué quiero, ni a dónde voy. Lo único que tengo claro es que no soy mis padres. Pónganse a pensar, hermanos, en esto. Si sus hijos pensaran precisamente de esta manera. No sé quién soy, ¿sí? En su adolescencia. Ni sé qué quiero, ni a dónde voy. Lo único que tengo claro es que no soy mis padres. Es algo que muchas veces nosotros en la adolescencia pasamos por ello, ¿sí? Digo, ahora el mundo no se viste como hippie, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde los adolescentes así eran, ¿no? Donde era la forma de vestirse. Y a lo mejor algún adolescente pues quiera vivir así o quiera vestirse así, mejor dicho, ¿no? Pero está buscando o están buscando su identidad, ¿sí? Imagínense, ellos no saben muchas veces a qué grupo referirse. Por eso a veces prueban de todo, ¿no? A lo mejor un día están tristes y pues, no sé, se van con un grupo, otro día están tristes y se van con otro grupo, porque no está bien definido hacia dónde, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento, con quién están congeniando, ¿no? ¿Sí? Pues es muy, muy importante que también como padres pues los dejemos, ¿verdad? Que también pues escojan su ropa. De chicos ustedes les escogían la ropa, les escogían sus atuendos de todo, cómo se vistieran. Ahora, créanme que ellos les hacen mejor si, o son de gran ayuda a ustedes, si les dejan escoger a ellos pues su ropa, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo, los padres como una guía también para ellos, ¿no? Eso fue la vestimenta, para ellos es tan importante, ¿no? Para los hijos. Otra cosa es el lenguaje. Y es que es tan importante el lenguaje. Digo, a mí me asombra mucho cómo es que ese lenguaje en la actualidad, hay cosas que yo no entiendo, no sé si porque sí ya esté grande, ¿verdad? O porque, no sé, la manera de, de los jóvenes o el lenguaje en la actualidad. Aparte, hay cosas que sí no me gustan, ¿no? Por ejemplo, ahora ya platicamos muy poco, o sea, cara a cara, hermanos, ¿no? Ahora el nuevo lenguaje son los emojis, ¿verdad? Y y los mensajes de texto, ¿no? Pero hay
no sé por qué, incluso ya, pues todos ocupan el XD, ¿verdad? Para todo, XD para todo XD, no sé. Pero créanme que cada generación encuentra una forma original de decir las cosas e introduce frases y dichos que al igual que su arreglo, a lo mejor al inicio producen rechazo, ¿verdad? En la sociedad. Y esto es así. Tal vez a nosotros no nos guste, ¿no? Tal vez a nosotros ahorita nos incomoda, pero pasando un tiempo, a lo mejor ya lo vamos a ver como muy light, ¿no? Entonces, la autora nos recomienda precisamente que nosotros dejemos a nuestros hijos también la forma de expresarse y la forma como ellos se pueden expresar con sus amigos, porque para ellos es importante precisamente el que ellos aprendan a expresarse. Ahora, como papás, como los que, digamos, vamos a tener la guía para nuestros hijos. Aquí entra algo muy importante, porque decía la autora, por ejemplo, que incluso las groserías o el lenguaje de picardía también para ellos es importante. Pero, ojo, nosotros como hijos de Dios, nuestro lenguaje también es diferente, ¿no? Nuestro lenguaje es otro, ¿sí? Y la recomendación de la autora decía, bueno, si en tu casa tú tienes ciertas normas, entonces haz que también tu adolescente respete esas normas, ¿no? Pero aquí va algo importante, hermanos, que nosotros, para poderles decir también a nuestros hijos que, 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 que no se aceptan, por ejemplo, las groserías en la casa, que no aceptamos, ¿verdad? Un lenguaje con vulgaridades, pues entonces también como papás tenemos que, que poner precisamente ese ejemplo, pero también debemos hablar con nuestros hijos el por qué nosotros no decimos precisamente grosería, ¿no? Y ahí habla mucho, hermanos, lo que nosotros podamos decirles, que nuestro lenguaje es precisamente un lenguaje que, pues que lleva precisamente a la unidad, lleva precisamente al amor, algo que hemos aprendido en la iglesia, ¿no? Pero sería contradictorio si nosotros estamos hablando a nuestros hijos que no se admite, por ejemplo, un lenguaje vulgar, pero sí nosotros estamos haciendo a lo mejor de nuestro lenguaje que no es vulgar, pero estamos agrediendo a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A lo mejor hablamos con gritos, ¿no? A lo mejor hablamos, no sé, siempre como con un doble sentido, queriendo dañar a la otra persona, ¿no? Y eso puede ser algo que no está bien. Y eso lo van a aprender también nuestros hijos. Ahora, si nosotros decimos es que en nuestra casa no se habla de esa manera, entonces ellos van a entender y ellos van a aprender. Créanme que se van a sentir incluso incómodos cuando estén con sus compañeros, con sus amigos, hablando de esta manera. Pero esta plática, digamos, la deben de tener los papás con los hijos. Ustedes la deben tener con sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos entiendan por qué nosotros no hablamos de esta manera, ¿no? Sí, ellos van a encontrar su identidad y muchos de ellos van a encontrar la manera de hablarse, de comunicarse, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ver muy mal, porque ahora, no sé, o sea, los chicos de hoy se hablan con puras groserías, ¿no? Y es algo, pues, que nosotros nos causa porque es muy, pero muy vulgar ya el lenguaje, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener cuidado, no en decirles, es que no te juntes con este amigo, no te juntes con esta amiga porque ella habla y habla de esta manera, ¿no? Sino al contrario, nosotros hablarles para que ellos puedan entender por qué nosotros no hablamos así. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3:10. Y esta lectura, bueno, este versículo me gustó mucho. Fíjense. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices,
que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Me gustó mucho esta escritura. ¿Quieres ser siempre alegre? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres gozar de días felices? Bueno, pues entonces refrena tu lengua de hablar el mal, ¿no? Y tus labios de proferir engaños. O sea que, como dice la palabra de Dios, que de nuestro corazón, ¿verdad? Van a salir precisamente lo que nosotros tenemos, ¿sí? Si nuestro corazón no está bien, pues, ¿qué va a salir? Van a salir palabras que no sean buenas. Si nuestro corazón es diferente, va entonces a salir cosas buenas, ¿sí? Y esto es lo que hay que enseñar a los hijos, ¿no? No hay que decirles, no te juntes con tal personas porque son unos léperos, no. Al contrario, hermanos, ayudarles para que ellos se sientan bien al hablar bien, ¿sí? Creo que es algo muy importante y es muy importante el lenguaje, ¿verdad? Ellos van a tener su forma de hablar, de expresarse. Claro, si, como otra vez les digo, si nosotros estamos en la iglesia, bueno, también de nosotros nuestra manera de hablar debe ser diferente. Y aquí hay una afirmación que nos dice la autora, y esto es algo importante. Reconozco a mi hijo como un ser independiente de mí y honro su individualidad y destino. Esto también me llamó la atención, ¿verdad? Esta afirmación. Reconozco a mi hijo como un ser independiente de mí y honro su individualidad y destino. Esto, si nosotros entendemos esta parte, hermano, nosotros vamos a poder amarlos aún más a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que ellos van a tener sus conflictos, van a tener sus problemas, van a tener sus dificultades en su crecimiento, pero de nosotros depende que ellos un día lleguen también, pues, a los pies de nuestro Dios, ¿sí? Porque sí, yo lo creo como una persona individual, pero yo voy a orar por esa persona que es individual y que está tomando sus propias decisiones, que está tomando, y yo lo voy a ayudar para que tome las mejores decisiones, ¿no? Pero yo voy a honrar lo que él decida, ¿sí? Yo voy a honrar su destino también, que me voy a poner a orar por él y yo le voy a mostrar, ¿verdad? Cómo es el camino por donde debe de seguir, pero es su decisión también seguirlo. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, estamos haciendo que nuestros hijos precisamente sean independientes, ¿sí? Y de ahí, la otra regla pues de su club, ¿verdad? Su privacidad, su espacio. Si sus hijos ya en su cuarto les pusieron, ¿verdad? Este letrero a ustedes de que papás no pasen en su cuarto, pues sus hijos ya están precisamente en este cambio, hermanos. Están ellos necesitando precisamente su espacio. El adolescente nos habla la autora que necesita marcar su territorio para poder estar solo con los cambios que lo desconciertan. Ellos van a tener muchas cosas en la cabeza, aunque nosotros como papás decimos, híjole, pero ¿qué cosas vas a tener en la cabeza si nada más tienes que ir a la escuela y tienes que estudiar? Créanme, como veíamos, tienen muchísimos cambios ellos que asimilar y tan rápido, ¿sí? Si ellos, vimos el ejemplo de la mariposa, ¿verdad? De la oruga que se esconde, ¿verdad? Que se envuelve en su capullo para ser transformado. Sus hijos, créanme, hermanos, que también van a necesitar de su espacio para poder ellos pensar en todo lo que les está ocurriendo. Aquí también es muy importante la guía de los papás para que también ustedes sepan dejarlos solos, ¿sí? Encaminarlos, sí. Oye, hijo, yo te quiero recomendar, no sé, tal vez ver esta película, si la quieren ver ellos solos o escuchar este audio o mandarles mensaje con alguna escritura, ¿verdad? O leérselas a ellos,
pero dejársela para que ellos la puedan, la puedan meditar ellos solos, ¿sí? Para que tengan ese momento ellos para asimilar todo lo que les está ocurriendo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros como padres también les demos su espacio. Ellos, sus hijos, lo necesitan, ¿sí? Es algo muy, muy importante para ellos. Hablaba la autora precisamente de esto, de cómo es que su cuarto, cómo es que nosotros vemos y nosotros queremos que, pues que su cuarto siempre se estén relucientes, ¿no? Pero fíjense lo que decía, o lo que dice la autora, y a mí me llamó mucho la atención de esta parte, acerca, por ejemplo, no tanto de su cuarto, sino de un elemento de su cuarto, que es la cama, ¿sí? Dice así, este párrafo se los voy a leer, dice, la cama no es para ti solamente el lugar de descanso, es una balsa primitiva donde tú comes, lees, escribes, escuchas música, ves la televisión, está llena de objetos y de basura revueltos, es perchero y escritorio, cocina y sala, emblema de tu tiempo libre, de tu tiempo de trabajo, de tu tiempo de descanso, una institución total, una casa en miniatura. Entonces, vean lo importante que sería, por ejemplo, para el adolescente, su cama, ¿no? Entonces, si hablamos de esto, hermanos, entonces nosotros deberíamos, y yo estoy de acuerdo con la autora, de dejarles precisamente ese espacio a sus hijos, que ellos aprendan precisamente a madurar haciéndose cargo de ese espacio, de su cuarto, por ejemplo, o de su cama, ¿sí? Porque hay quienes comparten cuartos, entonces la cama es algo pues que tal vez es de ellos, ¿no? Entonces, ese espacio, dejárselos a ellos, precisamente que se ocupen y les estarán ayudando a madurar. Pero si la mamá, si el papá ve que siempre está desacomodada esa cama y siempre ustedes le hacen la cama, pues sus hijos no están madurando porque ustedes están metiendo precisamente a su espacio, ¿sí? Y esto lo dice la autora, de la manera que nuestros hijos no tienen derecho a arreglar y disponer o cambiar nuestras recámaras como les plazca, tampoco podemos, una vez que llegan a la adolescencia, disponer de su espacio a nuestro antojo. Nosotros también estamos ayudando a ellos, a que ellos pues arreglen sus cuartos como ellos quieran, ¿no? De cooperar, como dice la autora, el arreglo de la casa, en el aseo de todas las áreas que son comunes, digamos, de la casa, ahí sí tienen que ellos que cooperar. Déjenlos que arreglen su cuarto, déjenlos que hacen su cuarto, ¿sí? Que ellos lo hagan, ¿sí? Para comenzar a ayudarles precisamente, como les digo, a madurar. Es su espacio. Entonces, tan importante, hermanos, para pertenecer, para sentirse que ellos pertenecen a un lugar, es el lenguaje, ¿verdad? El atuendo o la vestimenta y su espacio, su privacidad, ¿sí? No nos entrometamos precisamente en esas cosas reclamándoles porque se visten de tal o cual forma, ¿verdad? Sí, hablarles cuando a nosotros no nos esté pareciendo su forma o su lenguaje, si es grosero, ¿sí? Pero dejémoslos que ellos se expresen también, ¿sí? Si ellos no están agrediendo a alguien precisamente con su lenguaje, pensemos en eso. Entonces hay que dejarlos. Pero si está siendo agresivo su lenguaje, entonces sí hay que marcarles un alto, ¿verdad? Y su privacidad, su espacio, ¿sí? Ellos lo necesitan. Entonces hay que responder hacia esto. Para terminar esta parte, hermanos, quisiera que
ustedes pudieran ver, y se los voy a dejar de tarea para que lo vean en sus casas, pero estaba yo leyendo el libro de Oseas, y en el capítulo 11, solamente en el capítulo 11, fíjense cómo inicia. Me gustó mucho esta parte de Oseas capítulo 11, porque dice, cuando Israel era muchacho, fíjense, 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mí. El libro de Oseas es un libro que a mí me impacta mucho porque habla mucho del amor de Dios para el pueblo de Israel, ¿no? Y no solamente Dios perdona al pueblo de Israel 1, 2, 3 veces, o sea, Dios dice, lo voy a perdonar. Y aquí nuevamente dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y no solamente cuando era muchacho, sino durante toda su etapa de crecimiento. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí, a los baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Imagínense cómo ve Dios al hombre. O sea, tanto es el amor de Dios que ve y deja que Israel se aparte, se pierda, pero Dios, el amor de Dios sigue ahí. Hermanos, nuestros hijos a veces van a hacer cosas que a lo mejor como padres no nos van a gustar, pero va a ser decisión de ellos, ¿sí? Así como fue decisión de ustedes muchas de las cosas que ustedes hicieron, ¿sí? Y que sus padres les dijeron, eso está mal, o eso no está bien, ¿sí? Pero de nosotros, como les digo, ¿qué es? Amarlos, ¿sí? Amarlos y volverlos. Y en ese amor, hermanos, es que debemos de vivir con ellos y debemos de convivir con ellos, mostrándoles las cosas que pueden ayudarles a ellos. Pero al final, ellos son los que van a tomar las decisiones, ¿sí? Créanme que yo creo que cuando ellos se sienten libres y cuando ellos se sienten que sus papás les están dando esa responsabilidad de crecer, ellos no van a querer defraudarlos. Y si lo van a hacer, van a querer llegar a ustedes o volver a ustedes para pedirles perdón, porque lo que hicieron estuvo mal. Bueno, con esto termino. Lean todo el capítulo y van a darse cuenta, hermanos, de que no solamente Dios los amó un momento, sino los amó durante toda su vida. A pesar de que ellos fueron rebeldes, a pesar de que ellos hicieron lo malo, Dios los siguió amando. Y en esto, hermanos, está el que nosotros vivamos con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, ¿sí? Incluso quienes ya tengan hijos muy grandes, el amor de padres siempre debe de estar ahí, ¿sí? Jazz, adelante. Sí, bueno, yo ya nada más voy a tocar 3 puntos rápidos, realmente, para abarcar este capítulo. Comparto. Bueno, chicos, aquí estamos con este tema que dice no aguanto a mi hermano. Esto pues es para los papás justamente que tienen más de un hijo, como platicaba Noé en un principio, ¿no? Los chicos son muy distintos unos de otros y muchas veces pues también entre ellos puede haber diferencia de edades. Cuando hay justamente esta diferencia de edades, la autora nos comenta que a veces el hijo más chico o el más joven puede estar acostumbrado a lo mejor a jugar con el más grande, pero cuando el más grande empieza a tener cambios justamente en su adolescencia,
pues, ¿qué pasa? Pues que el más grande ya se aburre, se harta y lo puede llegar a tratar mal, ¿no? Al más chico. Y bueno, el más chico pues sigue buscando a su hermano mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación? Pues justamente como padres, hablar con el hijo mayor y hacerlo entender, ¿no? Yo sé que tú estás ahorita pasando por una situación o por un cambio de tu adolescencia, pero entiende que tu hermano es más chico, tu hermano te quiere, tu hermano te busca y simplemente como marcar, ¿no? Como no seas grosero con él, debes de llevarte bien con él y trata de ser lo más tolerante que puedas, ¿no? Con tu hermano menor o tu hermana menor. Para que de esa manera, pues podamos lograr armonía justamente en casa. A mí estas dos escrituras, hermanos, que yo les presento aquí, que es Génesis 37 del 2 al 5, que yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, que es justamente la situación de José y sus hermanos, se las quiero compartir, les voy a leer. Del 2 al 5 dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 16 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que le hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le habían nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Esta escritura, hermanos, se las comparto justamente porque bueno, los padres, nosotros como adultos, hermanos, debemos de mediar la situación entre los hermanos. Nosotros sabemos, ¿no? ¿Cuál fue la situación de José? José, justamente por recibir más amor de su papá, el papá lo consentía. Los hermanos, como bien lo dice la escritura, lo odiaban. Y entonces, pues hasta pensaron o llegaron a pensar los hermanos en matar a José, ¿no? Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar o a reflexionar en esa parte de cómo yo, como papá o como mamá, puedo llegar a ser imparcial con mis hijos? A darle más amor a unos que a otros o a llegar a provocar justamente eh, celos entre mis hijos o divisiones entre mis hijos? Sería bueno, ¿no? O sería de muchísima reflexión esta parte. Yo creo que a veces no lo haces de manera consciente de querer más a un hijo o a una hija más que a otro, pero sí es muy importante, ¿no? La vez pasada en la clase anterior platicábamos también de David, ¿no? David ya de adulto como padre, que también no les ponía atención a sus hijos, los hacía dejar lo que quisieran y al final, bueno, sus hijos, por él no poner atención a sus hijos, bueno, sus hijos peleaban entre ellos, ¿no? Y tuvieron, bueno, la verdad es que los hijos de David fueron pues un gran ejemplo, pero de desobediencia, ¿no? Entonces aquí pues es también importante nuestro rol como padres, como adultos, como los que dirigimos también en casa, que la convivencia sí sea sana, ¿no? Como decía Noé en el tema, es importante que los jóvenes aprendan a expresarse, pero que también tengan ciertos límites. El que nosotros les dejemos o les permitamos hablar con ciertos modismos o con ciertas expresiones no significa que van a lastimar o que se van a sobrepasar, ¿no? Y también en Primera de Samuel vemos el ejemplo justamente de David, pero aquí el enfoque es diferente. Vamos a leer Primera de Samuel 17, 17 al 18. Dice, un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. De ahí nos saltamos al 26 y dice,
David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó, cuando Eliab lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora? Contesta David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey lo mandó llamar. No te preocupes por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Aquí, hermanos, David tenía aproximadamente entre 16 y 19 años. David, cuando se enfrenta contra Goliat, era un joven, ¿no? Era un niño. ¿Por qué les comparto esta escritura? Aquí vemos también cómo el hermano mayor de David lo reprende, ¿no? Y le dice, solamente, casi como estás fanfarroneando, ¿no? Solamente lo haces por venir de chismoso, casi, ¿no? Solamente vienes a meter tus narices aquí. Pero más sin embargo, el corazón de David era el corazón correcto, ¿no? No, ¿por qué permiten, ¿no? Que un filisteo pagano venga e insulte justamente a las tropas del Señor viviente, ¿no? Entonces, cuando son jóvenes, los chicos nos puede parecer una locura lo que hacen, y de verdad lo que David hizo fue una verdadera locura, ¿no? Pero al final Dios los usa de manera poderosa a los jóvenes. Y si en ese momento su padre de David hubiera estado presente, yo creo que hubiera sido el primero en oponerse, ¿no? El papá de David lo más seguro es que lo hubiera frenado, lo hubiera castigado y le hubiera dicho regrésate, ¿no? Y entonces la historia hubiera cambiado totalmente. Y nosotros a veces así somos, como adultos a nosotros nos da miedo atrevernos, a nosotros nos da miedo ver lo valientes que son los jóvenes, porque la autora, algo de los temas que comentaba Noé, aparte de la vestimenta, los peinados, esa rebeldía que tienen, la autora también comentaba, ¿no? Como nosotros, como adultos, debemos no ver como el cascarón o el exterior de los muchachos, sino más bien ver lo valientes que ellos pueden ser y que ellos quieren marcar su propia, su propia juventud, su propia era, su propia generación, la quieren marcar de una manera, ¿no? Entonces, ellos por eso a veces pueden hacer cosas tan alocadas y que a nosotros nos puede llegar a poner los pelos de punta y nos pueden llegar a dar muchísimo miedo, pero que al final pues debemos de confiar en que Dios está en control de las situaciones. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Aquí, hermanos, es muy importante, muchos de los jóvenes, así como Noé mencionaba la parte de la habitación o de la recámara, el cuarto, la cama, ellos muchas veces pueden llegar a tener un diario, un lugar donde pueden ellos justamente escribir sus experiencias, lo que sienten, sus vivencias, ¿no? Cosas que de verdad como padres debemos respetar. También la parte del celular, con quién chatean, con quién están en internet, la parte de con sus pláticas. Hay que darles ese espacio para que ellos se puedan expresar y sobre todo, hermanos, que ellos lo pueden hacer en sus casas, que ellos sientan que en su casa están seguros y que justamente ellos puedan decir, bueno, yo hoy puedo chatear en mi teléfono y mi mamá o mi papá no me lo van a revisar. Yo puedo estar hablando por teléfono, pero no se vale que los papás los estén espiando, que los estén escuchando
o que quieran leer su diario o que no les quieran dar esa libertad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque justamente nosotros podemos dañar muchísimo la autoestima de nuestros jóvenes. Un punto bien importante que decía la autora es que aunque el joven es valiente, ¿no? Porque sabe que el papá se va a enojar o la mamá lo va a regañar, pero aún así se viste a su manera alocada, a su manera moderna, tiene esas expresiones, pues pueden ser fuera de lo normal, pero nosotros, hermanos, muchas veces los criticamos, les decimos, ¿no? Decía la autora, ¿no? Ve nada más, te vas a salir a la esquina y te van a dar una moneda porque pareces pordiosero con esa ropa toda rota, ¿no? Con esa ropa sucia, esa ropa que no está planchada. Y a veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta del daño que les podemos hacer con nuestras palabras a los muchachos y bajar su autoestima. O que nosotros cuando no les damos ese espacio, fíjense, a mí la palabra se me hizo muy fuerte porque la autora decía, estamos violando sus emociones de los muchachos, ¿no? Las emociones de nuestros hijos. Y eso es bien fuerte, ¿no? Y algo que decía la autora y que compartió también Noé, cuando nosotros deseamos también privacidad, también los chicos, no por el hecho de que sean jóvenes, significa que no tienen derecho a su privacidad o que no deseen esa privacidad, ¿no? Sino todo lo contrario, ellos también están buscando justamente cómo, pues como decía el capítulo, ¿no? Cómo deshacerse casi casi de los papás para ellos poder ser ellos mismos, sin que los papás los juzguen y sin que los papás los estén regañando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí vemos Efesios 6:4, donde justamente esta escritura la hemos visto mucho en esto, a lo largo de este taller. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En este caso, hermanos, nosotros, como les comentaba, tengamos mucha confianza en Dios, en que nuestro ejemplo y en que la manera en que nosotros los dirigimos de niños, ellos ya tienen esa semilla ahí plantada y que ahorita están en una fase en la que necesitan ellos ser espontáneos, necesitan ser más alocados, necesitan vivir esas emociones fuertes de adrenalina y demás en sus vidas, pero que nosotros, hermanos, no seamos ese freno para que los chicos o nuestros hijos de verdad puedan salir y conquistar al mundo de la mejor manera, ¿no? Todos en nuestra vida hemos hecho cosas alocadas, hemos hecho cosas que muchas veces también a nuestros padres les pusieron los pelos de punta, los espantaron, los hicieron enojar. También nosotros, ¿no? Hicimos muchas cosas que hoy las vemos, las podemos ver reflejadas también en los hijos. Entonces también esos chicos lo debemos de reflexionar. Y bueno, aquí la autora también nos da alguna ayudas positivas y nos dice, digámonos interiormente, esto es pasajero, no siempre se va a ver así. Otra manera de auxiliarnos es con el sentido de humor, ¿no? Qué original se ve, nunca se me hubiera ocurrido peinarme de esa manera ni pintarme el pelo de ese color. Qué valiente es mi hijo, miren que atreverse a salir en esas fachas, ¿no? Entonces la autora, como comenta, nosotros no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar el enfoque con el que vemos las cosas. Y puede ser pues una ayuda muy positiva. Ahora, fíjense, hermanos, cómo la autora, no sé si todos empezaron el taller con nosotros, pero la autora del libro es una psicóloga y ella justamente nos habla, fíjense, nos habla más en especial a las madres, dice especialmente cuando no trabajan, llegan a estar muy pendientes de los hijos, ¿no? Entonces, casi la autora en este punto nos dice que nosotros, ya sea el padre o la madre, no debemos de ser sobreprotectores, ni tampoco inmiscuirnos tanto en la vida de nuestros hijos, sino más bien tratar de pensar en ellos lo menos posible. Que nosotros tengamos nuestras propias distracciones, llámese trabajo,
no sé, llámese nuestro club social, llámese, no sé, nuestras actividades personales, para que justamente nos distraigamos y que tengamos un equilibrio, ¿sí? O sea, tampoco es como abandonarlo y dejarlo que haga lo que quiera y que se vaya a la perdición, sino más bien es tener un equilibrio de pasar tiempo de calidad con los chicos, pero siempre y cuando respetando al adolescente, respetando sus emociones, respetando sus sentimientos, respetándolos en todo momento. Que haya un respeto mutuo, para que de esa manera ellos se sientan amados, se sientan comprendidos y que también ellos puedan darse cuenta que su casa, que en su hogar es un refugio. Y ella decía algo bien importante. Cuando un adolescente siente el calor de hogar, va a invitar a su casa a sus amigos. Pero cuando un adolescente siente la urgencia de escapar y de salirse, es porque definitivamente no siente en su hogar pues ese refugio, ¿no? Entonces, ahí es como un foco rojo, debemos estar alerta en esa parte de cómo se comportan los adolescentes. Y bueno, chicos, pues para terminar, vamos a hacer una pequeña meditación. No sé quién ha hecho meditación o si les gusta hacer meditaciones. Va a ser muy breve, pero vamos a hacer como la cápsula del tiempo, chicos. Vamos a ir para atrás. Así es que los invito a que se sienten, relájense, sacudan sus manos, o si quieren estírense tantito, pónganse de pie, no sé, para que se relajen. Ahora sí, tomen una posición sentados, dejen caer sus manos a los lados. Van a cerrar sus ojos. Les voy a poner una musiquita de fondo, espero que se escuche. Cierren sus ojos, chicos, chicas. Y vamos a imaginar. Vamos a empezar a imaginar que están en su recámara, rodeados de lo que les gusta, su música favorita, sus fotos preferidas. De repente van a empezar a recordar un amigo. ¿Quién es? ¿Amigo o amiga? ¿Quién es? ¿Qué les dice? ¿A dónde los invita a salir? ¿A dónde escogen ir? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué les gusta hacer? Acuérdense de su adolescencia, de sus amigos, a qué jugaban, cuáles eran sus hobbies, cuáles eran los pasatiempos favoritos, cuál era su comida favorita, su ropa favorita. ¿Se acuerdan cuando hablaban por teléfono con el novio, con la novia? ¿Qué programa de televisión les gustaba? Si les gustaba hacer deporte, bailar, si también les agradaba mucho dormir. Recuerden, vayan recordando, hagan memoria de cuando ustedes estaban en esos tiempos, en la secundaria, en el bachillerato. Recuerda cuando tu papá te regañaba o tu mamá, qué cosas hacías, cuando los hacías que ellos también salieran de quicio porque algo no le gustaba a tu papá o a tu mamá. ¿De qué se quejaba tu papá o tu mamá de ti? ¿Te acuerdas? También acuérdate cuando tu papá o tu mamá te felicitaban, cuando tu papá o tu mamá te abrazaban, de las cosas buenas que pasabas también con ellos. Ahora respira profundamente. Inhala y exhala 3 veces. Vamos a inhalar, a exhalar. Una vez más, inhalamos, exhalamos.
Vamos a regresar a nuestro tiempo presente. Puedes ir abriendo tus ojos despacio. Muy bien. Espero, hermanos, que lo hayan podido hacer, que se hayan podido recordar cuando eran jóvenes, que hayan podido recordar ese tiempo, sus amigos, que les gustaba, su vestimenta, por qué los regañaban. Y ahora, hermanos, vamos a reflexionar que muchas de las cosas, haciendo comparativos de las cosas de las que nosotros hacíamos, no son muy diferentes de las que hoy hacen nuestros jóvenes. De las cosas por las que nos regañaban, no son tan diferentes por las que ahora regañamos, ¿no? Que muchas veces se viven muchas cosas a la par. O no sé, hermanos, ¿quién quiere compartir? ¿Quién sí se pudo concentrar? ¿Quién sí pudo hacer memoria? Regresar un poquito, verse cuando estaba en su juventud. No sé si alguien quiera compartir. Yo, Rosy, muchas gracias, Rosy. Adelante. gracias, gracias. De verdad que ha sido muy especial. Hoy entré porque hoy sí tuve el tiempo, los he escuchado por YouTube. De verdad, muchísimas gracias por pues, algo tan importante para nosotros, ¿no? Para los prejóvenes, para los jóvenes también. Y a mí me encantó esta dinámica, muy de mucha ayuda, muy especial, de verdad, recordar mi juventud. Pero sí, claro, justo hoy platicaba con mis hijos y ahorita que empezó la clase dije, ¡ay, Dios, qué bueno que entré! Porque me quedé. Yo les decía, sí, cada generación tenemos nuestras necesidades, pero les dije, pero creo que esta sí está bien loca, ¿no? O sea, que de verdad es impresionante, estaba impresionada porque les compartía que me impresioné por mi sobrinita que está en secundaria. Ay, mi sobrinita, ¿no? Bueno, mi sobrina está en secundaria y les decía, y es que veo en el Face cómo sube cosas. ¿Y qué, mamá, qué sube? Y yo, pues es que cómo se dirige, ¿no? Ahorita que hablaba Noé de cómo es el vocabulario ahora. Creo que en esta generación ya no es a lo mejor tanto de vocabulario ofensivo, ¿no? De groserías y demás, sino ahorita está tan fuerte el movimiento LGTB, está queriendo atacar tanto a la niñez, ¿no? A la juventud, de una forma impresionante. Entonces yo les decía, ay, es que pues ya se hablan, yo sé que entre mujeres es fácil decirnos hola, qué bonita, o hola, hermosa, o cosas así, pero yo no había visto a las chicas hablarse así, ¿no? Hola, bebé, ay, eres hermosa, bebé, sí, tú también, preciosa, y así, ¿no? Y yo dije, ¿qué cosa? Entonces les compartí eso y me decía, mi hijo dice, ay, mamá, si supieras los hombres cómo se hablan, y yo, ¿cómo? No, porque te vas a enojar. Y yo, no, pues dime, no voy a decir nada. Pues yo dije, no voy a decir nada y mejor no dije nada, pero de verdad que ahora lo voy a decir porque me quedé, pues sí, impresionada. Me dice, pues es que es, hola, príncipe, ¿cómo estás? Hola, guapo, hola, así, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, o sea, ¿por qué? Porque es algo real, o sea, este orgullo, este movimiento, los feministas, los de aborto, todo eso quieren meterse y se meten de forma tan sutil. Y yo sí solamente les dije, pues miren, hijos, yo sé que por querer pertenecer, van a querer entrar en ese tipo de vocabulario, pero eso no, o sea, no es correcto. Es una forma muy sutil de dar entrada a este tipo de movimientos, ¿no? Entonces ya no hablé más porque yo dije que no iba a hablar, ¿no? Entonces cumplí mi palabra, pero sí me quedé pensando, dije voy a hablar con mi esposo, cómo tocar este tema, cómo no permitir que se siga, o al menos pues yo dije mis hijos, pero no sé qué piensan ustedes. Yo la verdad es que no sabía que los chicos se hablaban así. Digo, las chicas he estado viendo varias
chicas de secundaria, de prepa, que se hablan así, que uno dice, ay, esto ya es ese tipo de vocabulario, ¿no? De esas tendencias, pero yo no sabía que los hombres también se hablaban así, y bueno, pues ahora ya veo que es muy común. Entonces, pues no sé, si quisiera su opinión, y bueno, y pues decir que estemos orando, porque pues yo sé que cada generación tiene lo suyo, y sí, como bien decían, nunca hay que tomar a nuestros hijos, hay que amarlos. Voy a leer Noé, como decías, Oseas, me encantó esa, no había visto, ¿no? Así como Dios, cómo nos ama, o sea, a pesar, y bueno, no recuerdo bien la escritura, pero voy a volverla a leer, y sí, nunca dejar de amar a nuestros hijos. Van a hacer cada cosa que uno, ay, a veces lloramos y decimos, pero ¿por qué? O sea, he sido discípula tanto tiempo, y les he enseñado, ¿no? Y les he hablado, y han crecido en la iglesia, y de pronto sé que el enemigo va a estar ahí al acecho. Entonces, pues sí, hay que amarlos, ¿no? Y sí, pedir mucha sabiduría a Dios para que nos ayude a ayudarlos, a corregirlos, y es muy especial cuando vemos que lo aprenden, que lo entienden, ¿no? Que pueden pedir perdón, y bueno, sí, mamá, perdóname, la regué. Eso es muy, muy especial. Pero bueno, eso quería compartirles. Gracias, gracias por el ejercicio, gracias por la clase, y bueno, no sé, quisiera escuchar su opinión. Gracias. Gracias, Rosy. Pues, Ole. muchas gracias. Adelante, Jess. No, no, tú. Sí, gracias por lo que nos comparte, Rosy, y la verdad es que es importante que veamos esto desde su perspectiva también, ¿sí? Porque nosotros como papás, como el ejercicio que vimos, nosotros tuvimos nuestros propios retos como adolescentes, ¿sí? Ahora piensen ustedes que ustedes son padres, y precisamente por eso están viendo de esta manera desde el punto de vista de los padres. Ahora comprenden a sus papás, ¿verdad? Lo que ellos vivieron con nosotros, ¿no? Pero piensen ustedes de esta manera. El ejercicio creo que también de Yasmín fue precisamente por esto, porque las luchas son de sus hijos. Ellos tienen que pasar todo esto. Ellos tienen que crecer y madurar. Ellos tienen, se los digo así, ellos tienen que sobrevivir a su generación, ¿sí? Nosotros no debemos de, ahora sí que como que meternos, digamos, en eso. Nosotros debemos de guiarlos, porque nosotros ya vivimos y ya sobrevivimos a nuestra generación, ¿sí? Y bien o mal, más mal que bien, ¿verdad? Porque precisamente nosotros fuimos los que dejamos. Si nos podemos a pensar, nosotros fuimos los que dejamos esta manera de ahorita de nuestros hijos. Mucho hablan de la generación de cristal, por ejemplo, ahora, que es la manera como ellos se expresan. Pero ¿quiénes son los que están originando? ¿Quiénes fueron los que originaron la generación de cristal? Pues los papás que precisamente educaron a sus hijos así. Ahora, por ejemplo, yo veo en la calle, simplemente lo veo así, muchos chicos que van en sus coches súper lujosos, ¿no? Yo digo, son jovencitos que van en sus coches, ¿no? Pero a ellos no les costó nada. A los que les costó son a los papás, ¿sí? Los que se mataron, digamos, por tener algo fueron los papás, ¿no? Y ahora los hijos son los que están viviendo de esta manera, pero la cosa es de que los papás tuvieron mucho que ver, ¿no? Por eso yo les hablaba, yo les decía que nosotros como papás debemos sí ser, pero precisamente esa guía. Y si nosotros queremos que nuestros hijos vengan y pidan perdón cuando se equivoquen, pues de nosotros está en que nosotros pidamos perdón cuando nosotros nos equivocamos con ellos, ¿no? Cuando la regamos nosotros, porque y nosotros la regamos y nosotros nos equivocamos como papás, ¿no? El papá cuando le habla mal a la esposa cuando le habla mal al esposo, y que vean nuestros hijos cómo es que pedimos perdón, y que vean ellos que, si mis papás se equivocan, mis papás se enojan, pero ellos viven de esta manera porque Dios les está mostrando esta manera de vivir,
¿no? Es así como nosotros vamos a educar a nuestros hijos, porque créanme que el mundo, o sea, en nuestros tiempos nosotros vivimos eso, o sea, vivimos muchas cosas, sí, pero nos tocó vivirlas y nos tocó sobrevivirlas, ¿sí? Digo, mucho es gracias a Dios, la verdad, ¿no? Muchos de ustedes llegaron a la iglesia a lo mejor ya más grandes, pero Dios les permitió vivir muchas cosas de adolescentes, ¿no? A cada quien a su manera. Entonces, como papás debemos de, no, yo no lo veo así tanto como decir, ok, el mundo está mal, sí, y va a estar peor a lo mejor. Pero ¿qué creen? ¿Saben quién es la luz del mundo? O sea, es Jesús. ¿Y a quién se la comparte? Pues a la iglesia. La iglesia es la luz del mundo, ¿sí? Y esa luz dice, no se pone en un lugar donde no alumbre, se va a poner en un lugar donde alumbre. Nosotros somos la esperanza de muchos, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues amar. Primero a nuestros hijos, y nuestros hijos van a aprender a amar a los que tengan a su alrededor. Porque y ellos con sus luchas, con todo lo que ellos tengan que hacer, lo tienen que aprender pues a hacer, ¿no? Ser diferentes en un mundo pues que trata de arrastrarlos, ¿no? Pero créanme, hermanos, por eso es que hay que orar por nuestros hijos, porque ellos están luchando sus propias luchas, ¿sí? Nosotros no. Cuando nosotros queremos ayudarles creo que ahorita está provocado precisamente porque nosotros hemos querido hacerles a nuestros hijos una manera más fácil de vivir, ¿sí? Por eso esta generación de cristal, yo lo veo así, porque somos los papás los que los hemos hecho, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya lo hicimos, hay que arreglarlo, ¿no? Hay que ayudarles a que arreglen esta situación, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Jazz. Bueno, pues yo, Rosy, ahorita que comentabas, ¿no? Me hizo recordar justamente cuando yo iba en la vocacional, yo iba en Boca 6 y la verdad es que Boca 6 era de lesbianas y gays, el 90%. Y yo tenía una amiguita que ella así me hablaba, ¿no? Mi vida, mi amor, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Era mi amiga, pero la verdad es que sí pasa, ¿no? O sea, por muchas situaciones, yo tenía, te digo, en la escuela, ¿no? El 90% eran o lesbianas o gays, ¿no? O sea, entonces pasas por situaciones así, pero de hecho yo, justamente en la vocacional fue cuando yo también empecé a estudiar la Biblia, ¿no? Y fue cuando yo me bautizo. Y de mi casa, mis papás no eran discípulos. Yo me bauticé como a los 17 años y yo era la única cristiana. Y más bien en mi casa no se enojaban porque yo fuera a fiestas o porque yo tuviera amigos o amigas gays o lesbianas, ni les preocupaba eso, ¿no? Les preocupaba y les espantaba que yo fuera cristiana cuando me bauticé, ¿no? Y que yo anduviera invitando chavos a la iglesia y que yo anduviera, porque nosotros en el metro, en el camión, andábamos invitando gente los sábados y los domingos, nos íbamos a Tlatelolco, ¿no? Igual a vender paletas para dar nuestra ofrenda, eran paletas de cooperación voluntaria, invitábamos de todo, señoras, señores, chavos, chavas, ahí en Tlatelolco. Y pues eso era lo que a mis papás les espantaba, ¿no? Que yo anduviera invitando gente a la iglesia una vez que ya me había bautizado. Entonces, de verdad, hermanos, tengamos fe, ¿no? Tengamos fe porque la historia de cada uno de nosotros puede ser similar, ¿no? A la mía o a lo mejor diferente. A lo mejor tú ya llegaste casado, casada, con hijos, no lo sé. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, más bien, oremos y roguemos al Señor, pues porque nuestros hijos puedan tener esa semilla en su corazón y que sea una semilla verdadera, ¿no? Porque hoy nosotros, lo que decíamos, y la autora desde un principio lo ha dicho en el libro, ¿no? Nosotros no podemos cambiar a nadie. Cambia tú. Cambia tú, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, y entonces tus hijos se van a acercar a ti. Y entonces tus hijos van a ver un buen ejemplo tuyo. Y entonces tú estás sembrando una buena semilla para que este mundo cambie. Desde cómo tú eres, ¿no? Si cambiamos nosotros, de verdad, como decía Noé, va a haber una luz dentro de nosotros y entonces hay esperanza.
¿no? Pero que no nos espante, ¿no? Que no nos espante el mundo, que no nos espanten las ideas revolucionarias, que no nos, de verdad, hermanos, dice nuestro Señor Jesús, ¿no? Alégrense, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús está vivo, hermanos, hay esperanza, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, que eso no nos apabulla, ¿no? Que no nos frene, que no nos echemos para atrás, ¿no? Sino al contrario, sigamos firmes y sobre todo, como les digo, hermanos, que nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo, nuestra oración, nuestra lectura, nuestra fe, pues sea nuestra roca. Y si nuestros hijos ven que somos así, créanme, vamos a causar impacto en nuestra casa y ellos a su vez en la escuela, en el trabajo y donde ellos estén. Y se van a empezar a ver cosas diferentes. Sí. Gracias, gracias, Jazz. Sí, Gadart, adelante. Ay, tienes tu micro apagado, hermanita. Perdón. Ahí. Hola, buenas Hola, tardes hola. a todos. Me llamo Verónica Hola. Talavera. Soy mamá de 3 hijos, de 20, 15 y 14 años. Entonces se imaginarán que es como que todo esto para mí y para ver cómo practicarlo, ¿no? Pero quería compartirles algo que aprendí esta semana. Estoy pasando por un momento no difícil, siento que es retante con uno de mis hijos, es el del medio, con respecto a la escuela y calificaciones, ¿no? Y ahorita algo que aprendí, yo creo que como que se anexa con todo lo que ustedes comentaron, es de que nosotros, un hermano me comentó, dice, ustedes papás son la conciencia de sus hijos. Porque yo en mi término de exigente, pues ya quería que mi hijo se fuera pues a trabajar, ¿no? A buscarle la vida, porque pues no es fácil, ¿no? Que tú te estés sacrificando y pues te entreguen puros ceros en las calificaciones, ¿no? De vocacional y pues nada más vayas a echar cotorreo. Y pues mi decisión sinceramente era esa, o sea, de no estar manteniendo a haraganes ni nada por el estilo, o sea, no es mi idea, ¿no? Tú decías, recuerden cuando eran jóvenes, la verdad yo empecé a trabajar a los 12 años, entonces empecé a pagar mi luz, mi agua y mi comida desde ese tiempo. Entonces no podría imaginarme una vida bien relajada. Mi esposo sí, mi esposo empezó a trabajar a los 20 y tantos años. Entonces ahí es como que ese shock de ideas, creencias, etcétera, donde dices, ¿qué hago? Y la verdad es de que a veces como papá no quieres que tus decisiones que tomes causen, porque causan, o sea, causan una consecuencia, ¿no? Entonces este hermano me dijo, recuerda que tú eres la conciencia de tu hijo. Nuestros hijos adolescentes no tienen conciencia en este momento. Para ellos la vida es lo que tú hablaste en la primera escritura, ¿no? Pues, no sé, felicidad, esto, el otro, el relajo. Dice, ellos piensan de atrás para adelante, por eso es que hay mucho embarazado, porque ellos primero es la emoción y luego ya la responsabilidad, ¿no? Y la verdad eso me pegó mucho, me pegó mucho. Yo como conciencia, ¿qué es lo que estoy enseñando o dando a mis hijos? Mi conciencia, cuánto se ha esforzado por ir por el camino del bien, ¿no? Y ahora, o sea, yo como conciencia para ellos, porque al final eres su guía, es como cuánto, no, y me hizo de veras como sentir más responsable todavía de la responsabilidad que tengo con 3 adolescentes, ¿no? Entonces yo era lo que quería también, bueno, compartir que en esta época de la manera de cómo hablan, de la forma de vestir, de la forma de peinar, han llegado a decirme, mamá, ¿me dejas pintarme de cabello azul? Mamá, ¿me dejas poner un piercing? Mamá, ¿me dejas ponerme un tatuaje? Mamá, ¿me dejas todo lo que ven
con los jóvenes de hoy, ¿no? Y si te dijera mis contestaciones, la verdad es de que ni las digo, ¿no? Pero yo quería compartir, dije, yo tengo hoy un reto de poder ser esa conciencia que lleva a mi hijo como que por el caminito, ¿no? Dice, al final eres conciencia, la conciencia tú le haces caso o no le haces caso, ¿no? Y qué es lo que va a pegar más. Entonces, si nosotros no los dejamos, ellos van a ir de veras, es lo que yo alcanzo a ver ahorita con el de 20, pues veo los frutos, ¿no? Porque él está con los niños que dicen groserías, que toman, que lo invitan, le invitan droga, le invitan esto, y se retira, o sea, se pasa a retirar y dice, ahí nos vemos. Pero los otros dos, no, eso es otra onda, ¿no? Y como tú dijiste, son diferentes los hijos, son diferentes. Entonces, yo les agradezco el tiempo de veras que se están dando. Hoy aprendo algo nuevo y añado eso que aprendí en la semana, añado esto que estoy aprendiendo ahorita y pues para llevármelo para trabajar para mí, ¿no? Pero era lo que quería compartirles. Gracias, Vero. Muchas gracias, muchas gracias. Créanme, hermanos, que los felicito porque ustedes son papás valientes también, porque están aquí. O sea, dedican unos momentos para dedicarse a esto y gracias. Eso créanme que lo valoramos mucho, pero también créanme que es algo que sus hijos van a valorar también aún más porque ustedes van a aprender. Y en el caso, hermanos, a veces veámoslo siempre como una oportunidad, lo que nos pasa, lo que les pasa a nuestros hijos, para que nosotros también podamos aprender a llevar. A veces, o muchas veces, el mundo nos dice es que si tú no haces algo, tú estás fracasando, y más en esta nueva normalidad, ¿verdad? O de estas nuevas generaciones que todo lo quieren muy rápido, ¿no? Si tú no haces algo a tus 20 años, ya no hiciste nada durante toda su vida, pero no es cierto, o sea, nosotros sabemos que esto no es así. O sea, si Dios dice que cada cosa tiene su tiempo, tiene su hora, entonces nosotros veámoslo así. A veces nosotros vemos por perdido porque el mundo lo ve así, que si tú estás mal, siempre vas a estar mal, ¿no? Pero no, a lo mejor estás mal en algún momento, pero te puedes reponer, ¿sí? Por eso es algo importante que nosotros tengamos y que aprendamos a tener mucha comunicación con nuestros hijos para saber cómo ayudarlos, ¿no? Respecto a veces de las calificaciones, ¿no? Respecto a veces el decir que van a perder un año, porque lo vemos así, ¿no? Es que si tú estás muy mal, vas a perder un año, ¿no? Y lo vemos así terriblemente, o sea, y lo decimos, perder un año, ¿no? Pero créanme que si lo vemos diferente, vas a ganar experiencia, vas a ganar sabiduría por ese año o por eso que dejaste de hacer, ¿sí? Yo no lo veo como algo bueno. Y esto no se lo digan a sus hijos, pero, por ejemplo, yo salí muy mal de la vocacional, ¿no? O sea, ¿saben cuál fue mi promedio de la vocacional? O sea, si se los digo no me lo van a creer. 6.25, ¿no? Y Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿no? O sea, de tener ese promedio a poder quedarme en una de las escuelas, digamos que necesitaba un promedio arriba de 7.5, ¿no? Y me he quedado en varias escuelas, he hecho exámenes para varias escuelas y me he quedado en esas escuelas, ¿no? A pesar de que mi promedio fue tan bajo. ¿Por qué? Pues porque hubo una temporada donde no entraba a clases, donde reprobaba mis materias, y eso tuvo consecuencias, ¿no? Pero yo no lo veo como una pérdida en el sentido de que eso me ayudó a saber por qué estaba yo en la escuela, ¿no? Y ya después, bueno, ya fue otra cosa, ¿sí? Aunque por ese promedio, a veces los promedios no reflejan lo que en verdad son sus hijos, hermanos. En eso les digo todo, ¿no? Yo he encontrado chicos de 10 que no saben, bueno, ahora con la experiencia que tengo en el trabajo, chicos con 10 que no saben nada, ¿no? O sea, no saben enfrentarse a la vida, ¿sí? Eso, no saben trabajar.
eso es otra de las cosas, ¿sí? Porque quieren hacer lo que iban haciendo en la escuela, ¿no? Llevarle su regalito al maestro, pero pues en el trabajo ya no es así, ¿no? Bueno, todo en algunas ocasiones es así, pero no. Entonces, veámoslo, yo creo, hermanos, esto con nuestros hijos. A veces los fracasos se vuelven oportunidades para que nuestros hijos crezcan, ¿no? Y véanlo de esta manera también, sus hijos necesitan esas experiencias y vivirlas y razonarlas, y necesitan ellos decir, bueno, creo que me equivoqué, pero eso no lo van a poder decir cuando nosotros tengamos, o cuando ellos tengan la confianza de contarnos las cosas también que les pasan, ¿sí? Entonces, yo creo que va más por eso de que nosotros podamos hacer jóvenes que puedan tener esa confianza en nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos ayudarlos, ¿sí? Por como les decía, para ellos sí va a ser, no va a haber nada más importante en la vida, por ejemplo, que su peinado, ¿no? O no va a haber nada más importante en la vida que a lo mejor un barro que le salió, y para nosotros no es importante eso, ¿no? Pero por eso Yasmín les dijo, acuérdense de cuando eran adolescentes, lo importante que era para ustedes. Entonces, cosas sin importancia eran importantes en ese momento. Cosas que a lo mejor ahorita no son importantes para nosotros, sí lo son para sus hijos. Los problemas de aceptación, por ejemplo, sí son importantes para sus hijos en estos momentos. Nada más hay que ayudarles, pues, a saber distinguir, ¿verdad? Cuáles se pueden aprovechar de ellos y cuáles no. El de revisar sus celulares. Ok, ¿por qué no creamos mejor hijos que tengan confianza en nosotros? Y nosotros también decirles los peligros también que está en la actualidad, y hablar con ellos, ¿no? De gente que solamente está ahí en las redes para abusar y para hacerles daño también, ¿no? O sea, platiquemos de todo eso, ¿sí? Entonces, y yo creo que si hablamos de eso y nuestros hijos tienen la confianza, ¿no? Ellos van a poder contarnos a nosotros, oye, me está pasando esto, estoy chateando con alguien que me está proponiendo estas cosas, ¿no? Imagínense que sus hijos o sus hijas les digan esto. Híjole, pues ustedes van a decir, gracias Dios mío, porque mi hijo está hablando conmigo, ¿no? Mi hija está hablando conmigo, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ayudarles. Es algo muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué se lo van a contar sus hijos? Porque van a decir, pues es que mi papá no me revisa mi celular, pero yo tengo esa confianza, o tiene esa confianza en mí, ¿no? O sea, estas son las cuestiones que nosotros debemos. Ahora, también es muy importante, como bien lo decía Noé, ¿no? Ok, a lo mejor mi hijo no es bueno en la escuela, porque también se vale, ¿no? Pero a lo mejor es bueno en los negocios o en los trabajos. Es más, hasta es buen bolero, ¿no? O buen cantante, o no sé, ¿no? Se desempeña en otra área, pero sabe, o sea, yo veo que mi hijo se puede defender y valerse por sí mismo en la vida. Entonces, yo lo dejo que se desarrolle en el área que le conviene. Si la escuela no es lo de él, pero es un excelente vendedor y yo sé que el día de mañana se va a poder defender por esa área, amén, ¿no? O es un buen barrendero, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque no todos, esa es la realidad, no todos los hijos van a ser, como bien decía Noé, ¿no? De promedio de 10, y no todos los hijos van a ser buenos en la escuela, pero tienen otras capacidades. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que ella desde muy niña peinaba a sus sobrinas, ¿no? Ella estudió hasta la secundaria, se metió en un curso de estilismo y ahorita es una de las, bueno, está en una estética donde gana muy bien, gana lo mismo que un profesionista, ¿no? A lo mejor hasta más porque le dejan muy buenas propinas. Entonces, igual tengo un primo que cuando él iba en el bachillerato le salió un grano, un barro, y por pena dejó de ir a la escuela, que porque la novia lo iba a ver con el barro, bueno, lo dejó la escuela, pero él es un excelente vendedor. Hoy él se dedica justamente a las ventas, tiene a su esposa, tiene sus hijas y le va muy bien, ¿no? Entonces, hermanos, tampoco no nos cerremos en esa área. Ahora, si yo estoy viendo que mi hijo, de plano, no le quiere echar ganas, nada más está con los amigos, con el cotorreo, está totalmente desbalagado,
pues entonces ahí sí me siento con él, platico con él y trato de orientarlo y de dirigirlo y sobre todo que él entienda. Hoy te corrijo porque lo que no quiero es que adelante sufras, que tú vayas a sufrir. Ese es el objetivo mío como madre o como padre, que tú el día de mañana te sepas defender con el menor sufrimiento posible. La vida es difícil para todos, estudiados o no estudiados. Para todos es difícil la vida, pero que tú sepas cómo salir o sobresalir de las situaciones, conflictos o problemas que se te vengan en la vida. Eso es lo importante, que ellos aprendan a defenderse, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ese sería como el consejo que nosotros también les podríamos dar para sus hijos, ¿no? Muy bien, hermanos. No sé, ¿alguien más tiene algún consejo o quiere aportar algo más? Yo, Mauricio. Ok. Adelante, Mauricio, desde la hermana República de Valle de Bravo. Sí, ¿no? ¿Qué crees que ahorita hablaba de que hicieras memoria y todo eso, ¿no? Ujú. Y me puse a recordar todos mis compañeros con los que conviví y todos los momentos, ¿no? Que tuve con ellos. Y ¿qué crees que sí fue algo como que doloroso para mí, ¿no? Volver a esos momentos. Pero y me enfocaba también en el trato de mis padres hacia mí. Y, y veía cómo mi enfoque, lo que decía Noé, ¿no? Que en ese momento yo no veía la enseñanza de mis papás. O sea, si yo estaba enfocado en el barro, eso era lo que yo veía nada más, ¿no? Y todo el sacrificio que hacía mi papá o mi mamá por buscarme, por decirme, no sabes que no está bien, no lo hagas. Yo decía, no, pues me quiere someter a lo que él o ella quiere, ¿no? Quiere que haga lo que diga ella fuerzas, ¿no? O al querer yo también, ¿no? Llevar a un amigo a la casa o así, me decía, ¿sabes qué? Esta amistad no te conviene. No, es que tú no quieres a mis amigos y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ahora que ya estoy con mis hijos, ya que no están muy grandes ya, pero me pongo a pensar, ¿no? Yo de este lado, ¿no? ¿Cómo yo vería esas situaciones, ¿no? Que a lo mejor no estoy yo captando, mi hijo no está captando la idea, pero ¿cómo se la puede explicar? Y pues lo decías bien aquí, ¿no? En la escritura de Oseas, como Dios, así como un padre amoroso, ¿no? Dice, te llevaba de la mano, a pesar de que estabas en el error, yo iba contigo y te decía y todavía te enseñaba a caminar, ¿no? Así como cuando mi mamá me iba a buscar y me decía, esto no, esto, quién sabe qué. Y aún estaba ahí, ¿no? Y dije, ahí está, ¿no? O sea, tienes que ser muy paciente, tolerar muchas veces tantas cosas que no va a ver tu hijo, las tienes que ahí, pues soportar. Y ahorita me enseña que también tengo que, pues, o sea, ver que el sacrificio que hizo mi mamá o mi papá en el momento, ese tiempo, hoy lo veo, ¿no? Y digo, wow, o sea, cómo ellos soportaron, caras a lo mejor mías o desprecios, ¿no? De vete de aquí, me estás poniendo en vergüenza con mis amigos, cosas así, ¿no? Que no veía y las veo ahorita y digo, ay, no inventes, Dios, gracias por mostrármelas, ¿no? Y y pues sí, me enseña, ¿no? A ser todavía un mejor padre, que obviamente no quiere decir que no va a haber un castigo, ¿no? Una reprensión, como también aquí lo decía, ¿no? Pero pero pues sí tenemos que irlos dejando poco a poco, que ellos exploren, que se conozcan. Esa manera que decías como de traspasar su intimidad, también me tocó mucho, porque como que
muchas veces yo en mis acciones he querido como que intimidar a mis hijos, ¿no? De que no, tienes que hacer lo que yo digo, ¿no? O a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué traes ahí? Y no busco la manera en que ellos me muestren si yo imponer mi autoridad, ¿no? O ser legalista en alguna regla que tenga aquí en mi hogar. Ujú. Sí, Pero sí, pues eso es lo que me ha dejado. qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Mauricio. Saludos. Nuestros Pues, hermanitos de Azcapotzalco, si quieren y compartir. adelante. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la clase, Noé y Yasmín. Nosotros tenemos 2 hijos de 12 y 13 años. Y bueno, pues sí, como comentan, sin duda alguna es muy importante, ¿no? Su individualidad, porque al fin y al cabo, pues ellos van a ser o tal vez solo ciudadanos o tal vez discípulos, ya dependerá de ellos. Pero la realidad es que sí, algo que a mí se me ha quedado mucho desde hace un tiempo es que nosotros como padres siempre necesitamos estar un paso adelante para poder estar bien empapados de todo lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros somos los responsables de podérselo transmitir a ellos, de la manera en la que están sucediendo las cosas en el lenguaje, en los medios digitales, en situaciones que pues pueden presentarse, porque al fin y al cabo, tal vez los medios son distintos, pero la base es la misma. Las dificultades son las mismas, como en Sodoma y en Gomorra, como en el antiguo Egipto, como en Roma, como la mentira, la deshonestidad, sigue, es lo mismo. Sigue siendo inmoralidad a la que había antes, a la que había ahora. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de ahora, es la misma, solamente está cambiando la forma en la que llega a ellos. Y la realidad es que pues cada uno de nosotros somos responsables de poder, sobre todo nosotros como padres, nosotros como papás, como varones, somos los principales responsables de poder hacerles llegar las cosas de la manera adecuada. Porque, bueno, por lo menos yo en lo personal, pues, trato de comprender que nosotros como papás vamos a entregar cuentas de cada uno de los integrantes de nuestra familia. En cuestión de ellos, son responsabilidad de cada uno lo que ellos hagan, pero de nosotros como papás, sí es qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué ejemplo estoy dando, a dónde voy, a dónde no voy, cómo platico, cómo trato, cómo voy. Y de repente si uno ve todas esas cosas en una lista, podría parecer agobiante, pero la realidad es que con Dios es padrísimo porque pues el lograr depender de Él, pues permite que vayas supliendo todo. Cuando Así menos es. te das cuenta, pues vas dándote hasta cancha para algo más. Y la realidad es que pues nosotros somos los que podemos hacer una diferencia bastante importante en nuestros hijos, porque, bueno, una de las cosas que yo percibo como muy importante es no ser aparentes. Como comentaba Noé, que pues nosotros les permitamos ver la vulnerabilidad en nosotros, no esa apariencia de que a lo mejor tuvimos un problema en casa y llegar a la reunión y ¿cómo estás? Bien, 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 ahí vamos. Y la realidad es que pues para ellos es como, ¿qué pasa, no? Sí. Acabas de tener un problemón en la casa y llegas acá y como si nada, pues, ¿cómo, no? O sea, la realidad es que no es así. Y si uno realmente se muestra vulnerable, eso es lo que impacta, Así porque es. no es, la gran comisión no es tanto que nosotros les platiquemos de lo que Dios es, sino que les mostremos lo que Dios es. Y eso pues es lo que implica la chamba, ¿no? El realmente pues estar apegados, el realmente estar invertidos en hacer lo que Dios dice, ¿no? Y bueno, al respecto de la cuestión del lenguaje y todo, pues sí tratar de estar pues al pendiente, ¿no? Bueno, nosotros en lo personal en casa, pues tratamos mucho de compartirles. Mira, hijo, todo te está permitido, pero no todo te conviene al espíritu, hijo. Al Así fin es. y al cabo, mira, ahorita tú si quieres dime o no me digas. Yo sé que al fin y al cabo cada uno es responsable de la confianza que desarrolla con los hijos, pero lo padre acá en la iglesia es que yo así lo he hecho con mi hijo principalmente, apegándome a él, tratándolo de llevar a donde sea que voy, a donde sea que estoy, en lo que sea que hago, porque pues al fin y al cabo le decía yo a él, hay muchos padres que mandan a sus hijos a cursos,
los meten al fútbol, los meten al básquet, los meten al inglés, y realmente pues no alcanzan a percibir cómo vive un discípulo, y es también darles esa parte. Sin duda alguna ellos van a experimentar el mundo siempre está, dice que como león rugiente esperando a quien devorar, seamos de la iglesia o no seamos de la iglesia, y cada uno de ellos pues va a tener la posibilidad de conocer hasta donde ellos quieran, y tal vez no nos digan, o tal vez sí, pero al fin y al cabo eso ya es cuestión que ellos van a necesitar a su debido tiempo arreglar. Y nosotros simplemente, pues yo le platico a mi hijo o a mi hija y le digo, mira, a nosotros nos va a doler, hijo, a nosotros nos va a tal vez entristecer ver que algo te suceda por alguna situación que tú permitas, por alguna situación que tú vivas, pero quien la va a necesitar arreglar eres tú. Esté yo o no esté yo, esté tu mamá o no lo esté, tú la vas a necesitar arreglar a su debido tiempo. No sé si de inmediato, no sé si tardarás años, no sé si te quieres esperar. Yo me bauticé a los 23, hijo, no sé si quieras esperarte hasta los 23, no sé si quieras hacerlo ya, a los 13 que tienes, no sé si ya quieras, no sé, hijo, depende de cada uno de nosotros. Yo en lo personal, pues a veces no estoy tan, pues metido en la idea, ¿no? De que no, es que todavía no está preparado y esto, el otro. Entonces, hay algunos niños que se les llama prodigio, que para su edad están demasiado adelantados en conocimientos, en comprensión y en distintas habilidades que a veces tienen. Y pues la verdad es que yo creo que pues nosotros tenemos mucho la posibilidad de poderles poner a su disposición las herramientas y que ellos simplemente sepan que existen. Ya ellos a su debido tiempo tomarán la decisión si las ocupan o no las ocupan, si van a cometer más de una vez el mismo error, 2, 3, 5, 10 veces, no lo sé. Lo que a nosotros pues nos queda es lo mismo que han hecho con nosotros la iglesia, amarnos, apoyarnos, escucharnos y pues también reprendernos y animarnos, porque igual es necesario a su debido tiempo cada una de las cosas, pues es necesaria para poder seguirnos formando como discípulos, y ellos pues que tomen la decisión si quieren estar o no dentro de la congregación, porque pues no se trata de que lleguen también y a lo mejor lleguen express, ¿no? Como ya, que sea discípulo, vamos, pronto, vete a un campamento, vamos a orar, vente acá, vamos allá, y de repente a lo mejor se bautiza y rayos, ¿y por qué estoy aquí? Ah, porque mi papá quería, ¿no? Porque mi papá insistía, porque mi mamá insistía. Nah, vámonos. Y se salen, ¿no? Y terminan hasta más dañados, porque creen que es un Dios a la fuerza, es un Dios a la te lo impongo y lo haces porque te digo. Pero la realidad es que pues ellos necesitan, como nosotros mismos, reflexionar a su debido tiempo, y pues muchas gracias por su tiempo, por haber dado la clase y poder estar dándose la oportunidad de estos talleres, ¿no? Y saber que, pues yo le comentaba, ¿no? A mi hijo, íbamos a pasar un tiempo con un hermano, y yo le decía, mira, hijo, pues tú tienes toda la posibilidad de que si no te sientes en confianza conmigo, porque yo a lo mejor he cometido algún error, o a lo mejor no te agrada cómo soy yo, porque es válido, hijo. Yo soy tu papá porque así Dios lo dispuso. Pero si hay algo en mí que no te agrade, si hay algo que tú consideras que no lo quieres hablar conmigo, por favor busca alguno de los hermanos que están dentro de la iglesia. Son tus tíos, son tu familia, ellos te aseguro que están preocupados por ti. Hoy día yo le digo, puedes buscar tal vez a Noé, puedes buscar tal vez a alguno de los padres de los que conociste en las reuniones, en cada uno de los que ves. Acércate, hijo. El chiste es que tú te permitas conocer realmente la situación y no creas que yo te lo impongo, que no creas que es Dios quien lo impone tampoco, sino que tú te puedas llenar de opiniones, porque eso dice el proverbio, ¿no? Que las sabias decisiones se hacen de los muchos consejos. Y la realidad es que pues él tiene la oportunidad de poder acercarse, de poder ir a los demás hermanos, y le digo, ¿por qué no les preguntas, hijo? Si tienes dudas de repente, nosotros sí en lo personal, yo trato de informarme mucho de lo de tecnología, a mí la verdad me agrada mucho, y incluso, no sé si ustedes la conozcan, hay una aplicación que se llama Family Link. Esa aplicación es justo para administrar a menores de edad.
Les puedes dar una cuenta de correo electrónico, pero administras el tiempo que están conectados, si pueden o no instalar aplicaciones, si pueden o no entrar a ciertos programas o descargar ciertas cosas. Yo en lo personal tengo así el celular con mi hijo y le tenemos un cierto tiempo al día para no tener que andarle diciendo, oye hijo, ya págalo, ya déjalo. Al cumplirse ese tiempo, el teléfono se bloquea y sigue permitiendo llamadas, pero el uso de las demás aplicaciones ya no. Entonces le digo, mira, tú decides, hijo, si quieres que ese tiempo te lo quemes a lo mejor viendo videos o a lo mejor lo permitas también guardarte un poco para que tú puedas mensajear en caso de emergencia. Luego necesitas aprender a considerar todo eso, porque al fin y al cabo, luego yo no sé si voy a estar mañana. Yo no sé si tu mamá vaya a estar. Dios no lo quiera, algo nos pasa, ¿y qué vas a hacer? Tú necesitas estar listo para poder quedarte en el mundo, para poder hacerte cargo de ti mismo. No que dependas de que esté mamá, de que esté yo o de que esté alguien, sino que tú con Dios puedas crecer y darte cuenta que Él siempre está ahí. Nos cuidó a todos los que estamos dentro de la iglesia y te va a cuidar a ti también. Pero pues es la cuestión de que pues nosotros podamos fomentarle sobre todo esa confianza en Dios, sobre todo esa confianza en que Él es el que va a estar al pendiente de ellos siempre. Pero muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Es tan importante, hermanos, en esta razón de pertenecer, creo que se nos olvidaba, lo más importante es que nosotros, o lo que nosotros podemos guiar a nuestros hijos es que puedan pertenecer precisamente al pensamiento de Dios, ¿no? O sea, que puedan estar ahí, que puedan tener confianza en Dios, que puedan encontrarse en Él, que puedan pasar tiempos con Él, ya sea que sea discípulo, que no sea discípulo. Si encuentran esto nuestros hijos, cuando nuestros hijos se encuentran, ustedes saben los testimonios, cuando jóvenes, cuando los hermanos llegaron a la iglesia siendo adolescentes, fue algo especial para ellos, sin que, por ejemplo, fuera algo de los papás, ¿no? Es algo, pues es algo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no se van a parecer, mucho menos se van a parecer a los papás, ¿no? Porque ahí sí van a aprender a parecerse más a Cristo, ¿no? Es algo tan importante para que nosotros podemos inculcarles a nuestros hijos, ¿no? Algo bueno es que nosotros pues los llevemos a la iglesia, ¿no? Algo bueno es que nosotros les digamos que también convivan con los hermanos de la iglesia, que como dice Vicente, que sean ellos quien pregunten, porque créanme que ellos perciben todo, ¿eh? Ellos van a ver las cosas buenas de la iglesia, así como las cosas malas de la iglesia. Y que ustedes puedan hablar de ello también, eso es fundamental, ¿no? Que vean que Dios no solamente, o mejor dicho, que Dios siempre es amor, ¿no? Que en la iglesia sí van a pasar cosas que no son muy agradables, pero Dios no cambia. Los que hacen las cosas somos nosotros, ¿no? Los que a veces no queremos actuar o que a veces nos va mal porque nos aferramos a algo tanto que pues estamos ahí perjudicándonos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, hermanos, también debemos de platicarlas con nuestros hijos, debemos animarlos precisamente a que ellos encuentren, sí, su identidad, pero creo que esa identidad o ese reencuentro, pero con Dios, ¿no? Entonces, es algo que yo también quería comentarles. Bueno, hermanos, muchas gracias, en verdad, gracias a todos por conectarse en esta noche. Perdón, Noé, la familia Montoya nos pide que si tienes el link de las otras clases, de las clases de Bueno, YouTube, ¿cómo los pueden buscar? Sí los tengo, nada más que no están todavía puestos ¿cómo se llama? A que sean libres, porque nuestro hermano que está, creo que iba a hacer precisamente la cuenta y no me la ha pasado. Pero por favor, los coordinadores de prejóvenes, a ellos les mando la clase, las clases o los links de cada clase, ¿sí? Se las pueden pedir a ellos. Si no, por favor, envíenme un WhatsApp y yo les envío los links de cada una de las clases que hemos tenido, ¿sí? Creo que también Yasmín también los debe de tener. Pero si no, mándenmelo a mí. Oye,
Mi Perdón, teléfono, ¿podrías compartirnos tu número? Lo que pasa que mi esposo quiere preguntarte algo, pero en privado. sí, es 55 19 18 48 72. 3519 55 19 18 48 72. Sí, ese es mi número. Ujú. Gracias. Y mándenme un WhatsApp para que yo les envíe por ahí los links de las clases. Espero que pronto podamos ya subirlas todas, porque bueno, están en YouTube, pero no están, solamente se ingresa por los links. Nosotros les mandamos. Creo que si los buscan no aparecen, por eso es que no podrían accesar, ¿vale? Hermanos,